Saludos cordiales, muy bienvenidos a todos ustedes al Canal 8, este canal lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago, este canal pluralista. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa que, como ustedes saben, pues se nutre de entrevistas que protagonizan nuestros invitados de la vida política, de la economía, de la ciencia, etcétera. En esta ocasión tenemos que agradecerle la presencia y el que haya aceptado la invitación del Canal 8 a don Antonio Martinón Cejas, consejero del Cabildo Insular de Tenerife y presidente del Grupo Socialista de la Corporación Insular. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Muy amable. Con don Antonio tuvimos en este mismo programa una primera entrevista ya para junio del 2004. Y por lo tanto han transcurrido como un año bien despachado en el que han sucedido cosas, en el que ha habido acontecimientos positivos y negativos, tanto en la política general española como en las específicas del archipiélago y de la isla de Tenerife. Así que, profesor, si a usted le parece bien, vamos en cada ámbito que nos haga una especie de repaso de esos hechos positivos y negativos, en síntesis, claro, sobre lo acontecido en este último año amplio, empezando primero la política española, cuestiones positivas y negativas en general. Bueno, yo creo que en la política española se ha producido un cambio muy importante y ese cambio además yo creo que la sociedad española lo va asimilando, aceptando, en algunos sectores incluso con entusiasmo, ¿no? Quizás hemos avanzado mucho en cuestiones de derechos fundamentales, ¿no? La necesidad de la integración de los inmigrantes, por ejemplo. Yo creo que ahí hemos avanzado mucho, ha habido un paso muy importante. El reconocimiento al derecho a que las personas tengan la sexualidad que tengan. Eso que parece una trivialidad, o a algunas personas puede parecer una trivialidad, y que ha venido a resolver un problema de sufrimiento de millones de personas, que han estado sufriendo toda su vida, y que ahora se les dice, ustedes son iguales que a los demás. Yo creo que desde ese punto de vista, como por ejemplo el tema de recuperar las tropas de Irak, etcétera, yo creo que hemos entrado en una fase de la política española llena de esperanza, ¿no? Yo creo que ya hemos dado pasos muy importantes, pero creo que también faltan muchas cosas por venir. A mí me gustaría, sin embargo, que en el tema que quizás más preocupa a los españoles, que es el tema del terrorismo, hubiera mayor consenso. Me parece que el Partido Popular no acaba de aceptar la necesidad de colaborar con el gobierno, igual que el Partido Socialista colaboró cuando ellos estaban en el gobierno en materia terrorista. Yo creo que ese tema no se debe tirar a la cara de un partido a otro partido, que debe estar al margen de la discusión. Sí, que tenían que estar por encima de los debates partidistas, más como una cuestión de Estado, claro. Lo dice. Bien, bueno, usted ha citado Irak, la retirada de Irak, pero sin embargo, Irak está por un lado, pero Afganistán está por otro, y ahí estamos haciendo un papel realmente, también estamos en guerra ahí. España está allí por decisión de Naciones Unidas. No era así en Afganistán, perdón, en Irak, ¿no? En Irak estábamos junto con Estados Unidos sin el amparo de Naciones Unidas. En Afganistán estamos con el amparo de Naciones Unidas. Estamos en guerra, ¿no? Nosotros no estamos en guerra, no estamos peleando contra nadie, estamos intentando que no se maten, es lo que estamos intentando, ¿no? Un intento que no siempre se consigue porque aquello, se quiera o no se quiera, es tan conflictivo, es tan liado, permítaseme el término aunque sea muy prosaico, que aquello es una continua guerra, ¿no? Sí, y Naciones Unidas está allí. España no está con España, está con Naciones Unidas, está bajo el amparo de Naciones Unidas. Hay dos posibilidades, ¿no? Que Naciones Unidas diga, allí donde hay un conflicto, no me meto en él porque eso es complicado, es difícil, tal, o intento arreglarlo, ¿no? Yo creo que el deber de Naciones Unidas es intentar arreglar los conflictos que existen en el mundo. Y los países ricos, importantes, como es España, tenemos que colaborar con eso.
Esa es mi opinión. Pero además creo que los españoles en general lo aceptamos bien, que el papel que España hoy tiene en el mundo, que empezó desde luego de forma importante con Felipe González, ¿no? Donde salimos de ser un país aislado del mundo a ser un país que cuenta en el mundo, yo creo que eso lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido los españoles, lo ha conseguido España como nación. Oiga, don Antonio, y estaba usted haciendo algunas evaluaciones de la parte positiva del último año, del largo año, en la política general española. ¿Algún aspecto negativo? Yo en el aspecto negativo de la política nacional quizás sea el que se haya roto el consenso en materia terrorista, ¿no? Yo creo que hay un culpable, pero en fin, tampoco quiero convertir esto en un acto partidista, ¿no? Una conversación donde yo estoy, pero yo creo que eso es malo, malo para la sociedad española, malo para el conflicto que existe en el País Vasco. Yo creo que por otro lado ha aumentado el diálogo, ¿no? O sea, aquello de que el presidente del gobierno no se reuniera jamás con el Lehendakari vasco, eso ha desaparecido. El presidente del gobierno se reúne con el Lehendakari vasco. Se han normalizado las reuniones, ¿no? O sea, Zapatero viene a Canarias y, claro, lógicamente se reúne con Adán Martín. Claro, se reúne con Juan Carlos Alemán, sí, también. Se reúne con nosotros, también. Pero se reúne con Adán Martín. Pero bueno, fuera es que Adán Martín nos representa a todos cuando hace de presidente del gobierno de Canarias. ¿Usted le ve solución a ese problema terrorista? Sí, yo tengo esperanza, sí. Hay una frase de Felipe González que a mí se me quedó grabada. Se me quedan pocas frases grabadas, pero yo creo que esa se me quedó grabada porque yo creo que representa la única solución que hay en el País Vasco, y es: tendrá solución el terrorismo cuando los terroristas acepten, se den cuenta de que ellos no tienen ninguna esperanza de ganar. O sea, la esperanza de la solución del terrorismo es que los terroristas se den cuenta de que ellos no tienen esperanza. Y eso yo creo que cada día se dan con más claridad, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que ellos ganen. Ellos no ganarán nunca. Y todavía ganarían menos y a corto plazo si hubiese también una mayor colaboración internacional, una mayor, que también es otra de las cuestiones que planteaba desde el ámbito del terrorismo el expresidente Felipe González. Precisamente creo recordar que en alguna de sus intervenciones y en alguno de sus escritos ha insistido en que si se pusiesen de acuerdo determinados países, determinados grupos, etcétera, etcétera, el terrorismo internacional y por ende el terrorismo que padecemos en España sería cuestión a liquidar ya. Yo creo que eso es importante, efectivamente, la cooperación internacional para la lucha contra el terrorismo. Pero la efectiva, ¿no? La efectiva, la real. Sí, sí. Lo que pasa es que no existe unanimidad en cómo enfocar el problema, ¿no? Zapatero ha hecho una propuesta de alianza de civilizaciones que yo creo que esencialmente lo que viene a decir es: la lucha contra el terrorismo no es solo una lucha policial, militar, de invasión, como está intentando hacer Bush, el presidente de Estados Unidos, ¿no? Que va mucho más allá. O sea, tiene que haber una alianza de civilizaciones, tiene que haber una comprensión, una tolerancia, un respeto a quienes piensan distinto que nosotros. Porque al final hay grandes culturas en el mundo. La nuestra es una de ellas, pero no todo el mundo tiene nuestra cultura y tenemos que convivir con esas otras civilizaciones. Evidentemente. Vamos al ámbito, en segundo lugar, del archipiélago. Durante este último año también han pasado acontecimientos positivos y negativos. Hombre, quizás lo más destacado ha sido la retirada del Partido Popular del gobierno de Canarias. No así del Cabildo de Tenerife, porque el Partido Popular... Después le sacaré lo del Cabildo, cuando lleguemos al ámbito insular. Aquí bajando. Bueno, sí. Yo creo que eso al menos ha supuesto un desbloquear la situación. Aquello no tenía sentido ninguno, ¿no? Un gobierno de Canarias cuya la mitad de ese gobierno, su principal interés no era defender a Canarias o defender los intereses de Canarias o preocuparse por el bienestar de los canarios, sino que era meterse contra el gobierno de Zapatero. Claro, eso es una cosa insostenible, ¿no? Es que Adán Martín hizo bien en echar al Partido Popular del gobierno, porque es que Adán Martín no podía consentir que medio gobierno suyo estuviera permanentemente enfrentándose al gobierno nacional, cuando él tiene que intentar entenderse con el gobierno nacional. Pero claro, ahora tiene la ventaja también, desde el punto de vista socialista, de que ahora ya el culpable principal de casi todo va a ser Adán Martín, ¿no? O sea, ya antes él podía echarle de vez en cuando la culpa al Partido Popular. Por ejemplo, una de las cosas terribles del anterior gobierno, con Adán Martín a la cabeza, era el maltrato que se le daba a los menores en Canarias.
Lo del maltrato no es una frase nuestra, es una frase del diputado del Común de Canarias, que llegó a hablar que a los menores se les maltrataba institucionalmente, ¿no? Porque no se lo han tomado en serio ese asunto, como no se han tomado en serio el tema de la sanidad. O sea, ahora resulta que es curioso, ¿no? Porque el pacto que hubo entre el Partido Popular y Coalición Canaria durante 8 años, cuando gobernó Aznar, hubo un pacto estrechísimo entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Y Coalición Canaria siempre nos decía que era un pacto que beneficiaba mucho a Canarias, ¿verdad? Lo recordaremos todos, un pacto maravilloso, beneficia mucho a Canarias. Y ahora estamos descubriendo cosas terribles, ¿no? O sea, el dinero para carreteras no era tanto, porque al final no se pudieron hacer las carreteras que había que hacer. En la sanidad se ha descubierto que nos trataban muy mal, que no nos daban el dinero que necesitábamos. Entonces yo tengo curiosidad por saber, pero entonces, ¿a quién beneficiaba ese pacto? A la mayoría de los canarios no nos beneficiaba, ¿no? O sea, no nos beneficiaba en la sanidad, no nos beneficiaba en las obras públicas, por ejemplo, en las carreteras. ¿En qué nos ha beneficiado? O dicho de otra manera, ¿a quiénes ha beneficiado aquel pacto? ¿A quiénes benefició? Conviene que lo digan, ¿no? Claro. Y ya que has citado la sanidad, esta nueva fórmula, este nuevo enfoque por parte de las comunidades autónomas y por parte del Gobierno del Estado, ¿cómo lo analiza? Y después expresamente en el archipiélago canario, ¿no? Sí, yo creo que este es un acuerdo, parece que muy beneficioso para Canarias. El propio Gobierno de Canarias, de Coalición Canaria, ha votado a favor del acuerdo. O sea que yo creo que es la mejor demostración, ¿no?, de que es un buen acuerdo para Canarias. Siempre perdone que le interrumpa, pero también Coalición Canaria votó a favor del plan de carreteras, de tal, que no se cumplían. Sí, bueno, pero será porque ellos no eran capaces de cumplirlo. Pero aquí el Gobierno Nacional lo que ha hecho ha sido dar dinero, ¿no?, que no tenían ninguna obligación de darlo, por cierto, ¿eh?, porque la sanidad está transferida completamente a las autonomías. El Gobierno Nacional ha dicho, bueno, yo creo que hay un problema en España, que es importante, voy a poner un dinero para toda España, ¿no?, y a cada comunidad autónoma le toca tanto. El Partido Popular, por ejemplo, ni votó en contra, o sea, se abstuvo, ¿eh? Y yo creo que se abstuvo pues porque no querían aparecer en la foto junto con el gobierno socialista, pero vamos, todo parece indicar que les parecía muy bien el dinero que les iban a dar. Ahora, cada comunidad autónoma ahora es responsable, ¿no? Quiero decir, porque la autonomía significa eso, ¿no? La autonomía significa que la sanidad de Canarias depende de Adán Martín, no depende de Zapatero, depende de Adán Martín. Y Adán Martín tendrá que ser capaz de conseguir que la sanidad funcione mucho mejor que ahora. Por ejemplo, tendrá que conseguir que en Tenerife tengamos un hospital de verdad en el norte y un hospital de verdad en el sur. Ellos a veces han dicho, no, es que no tenemos dinero. Bueno, pues ya hay dinero, ¿no? Lo ha puesto Zapatero el dinero. No lo han puesto ellos, lo ha puesto Zapatero, pero no importa. Como bien recuerda Solves, el dinero al final ni es de Zapatero ni es de Adán Martín, que es de todos nosotros, que lo pagamos con los impuestos. Evidentemente, y que habría que gestionarlo probablemente mejor. Sin duda, pero lo reconocen los propios gestores de la sanidad canaria. La directora del Servicio Canario de Salud lo ha reconocido, que el problema de la sanidad canaria es principalmente un problema de gestión, no de dinero. Vamos a tener dinero, bueno, eso puede ayudar a la gestión, pero si no hay un compromiso claro de los gestores con la sanidad pública, no tengo nada en contra de la sanidad privada, pero ellos están para gestionar principalmente la sanidad pública. Y la sanidad privada, que tiene un papel, no puede ser el principal papel, ¿eh? O sea, hay denuncias de jefes de servicios, tanto en el Hospital de la Candelaria como en el Hospital Universitario, que denuncian que se están desviando enfermos a la sanidad privada sin ninguna necesidad de hacerlo. Eso no puede ser. O sea, yo creo que hay que dar prioridades. En política lo más difícil, pero también lo más importante, fijar prioridades. ¿Qué es lo prioritario, ¿no? ¿Lo prioritario es ayudar a los empresarios privados de la sanidad o es, por el contrario, ayudar a los pacientes, a los ciudadanos a resolver su problema sanitario? Hay que elegir. Sí, hay que elegir entre la vida de algunas personas, porque estamos hablando de la vida de algunas personas en medio de todo esto, de la existencia de algunas personas, nada menos, y otras cuestiones. De todas maneras, en ese planteamiento positivo, como tiene que ser por parte suya, de esa aportación de 100 y pico millones nuevos que van a venir de las arcas del Estado, también hay una especie, digamos, que habría que corregir, supongo, una especie de déficit producido, en el caso de Canarias,
Pues porque ha sido una comunidad autónoma que en los últimos años su población ha crecido de un modo desmesurado y no se ha actualizado esa parte. Sí, o sea, sí. un fenómeno que no ha ocurrido en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí, en el archipiélago, necesita, digamos, ponerse al día en esa recepción de dinero, ¿o no? Sin duda, sin duda. La población ha crecido en toda España. Sí, sí, pero aquí especialmente. Sí, sin duda. Y por eso, en el fondo, a la hora de los criterios que se han fijado para el reparto del dinero, uno de los criterios ha sido la población. Que si la población crecía a partir de un cierto porcentaje, automáticamente tenían un dinero de más. Yo creo que ese es uno de los aspectos especiales de Canarias, y el otro aspecto especial de Canarias es la insularidad. Claro. Es que en El Hierro, que tiene 8.000 habitantes, hay un hospital, no un hospital completo, pero hay un hospital de verdad, no como el que nos quieren hacer aquí en el norte y en el sur, un hospital de verdad donde una señora puede dar a luz, donde una persona que vaya con un infarto de miocardio se le puede atender, donde un niño puede quedarse en observación una noche. Todo eso cuesta dinero. Claro. Y yo creo que los herreños tienen derecho a tener ese hospital. Y ese derecho que tienen los herreños a tener un hospital lo debemos pagar todos los españoles. No solo todos los canarios, todos los españoles. Y eso se está haciendo, sí, por fortuna. Don Antonio, coméntenos ahora, si es tan amable, el rumbo del Cabildo, ¿no?, del gobierno de la isla. En la misma ya pasando a otro ámbito, que es el ámbito nuestro. ¿Qué pulso y salud gubernamental detecta usted al Cabildo en este último año, ¿no? Sí, yo creo que el Cabildo ha ido perdiendo pulso en la política insular desde hace ya muchos años, ¿no? Quizás 10 años, 6 años, cada vez tiene menos peso político, es menos la voz política de la isla de Tenerife, como solemos decir en el Grupo Socialista. Nosotros nos gustaría que el Cabildo fuera la voz política de la isla de Tenerife, que cuando Tenerife como tal tenga algo que decir, que lo diga a través de su Cabildo, no a través del presidente del Gobierno de Canarias, no a través de un diputado, no, sino el Cabildo, que para eso está, ¿no?, me parece a mí. Y yo creo que en eso hemos ido retrocediendo. Hay cosas importantes para la isla, como por ejemplo es el tema sanitario, donde el Cabildo, pues, por fin ha adoptado un acuerdo a petición de los socialistas, que nos aprobaron algunos aspectos, algunas cosas fueron aprobadas, de una moción que nosotros presentamos, pero otros no. O sea, el Cabildo no reivindica con claridad frente al Gobierno de Canarias la necesidad de un hospital auténtico en el norte y un hospital auténtico en el sur. Por ejemplo, hay un trozo de autopista que yo creo que es fundamental hacerlo, ¿no?, de una vez, que es la autopista que va desde Adeje hasta Santiago del Teide, que lleva un retraso de 5 o 6 años, sin ninguna explicación. Y el Cabildo ha estado prácticamente en silencio, ha consentido eso. O sea, pero ¿quién defiende los intereses de Tenerife si no es el Cabildo de Tenerife? Es que a veces hay que defenderlos, ¿no? A veces... Siempre. Digo, bueno, perdón, me he expresado quizás mal o de forma confusa. He dicho, a veces hay que defenderlos porque es que a veces se le está atacando, ¿no? Ajá. Porque, claro, la defensa se produce cuando hay un ataque, ¿no? Claro, claro. Si no hay ataque no hay que hacer defensa. El propio Adán Martín, que siempre ha sido una especie de abanderado de Tenerife y se ha presentado siempre así en la política insular, pues ha venido a reconocer públicamente, junto con José Carlos Mauricio, que a Tenerife se le ha tratado mal en las inversiones regionales, ¿no? Claro, y Ricardo Melchor callado. Bueno, como yo salí a decir, hombre, por favor, un poquito de respeto, ¿no? O sea, que el presidente del Gobierno de Canarias me venga a decir que me está maltratando, sinceramente, no sé si es que creen que somos masoquistas en esta isla, ¿no? Eso es lo que le iba a decir, que ahí hay un aspecto de masoquismo, quizás. Sí, les parece normal, ¿no?, el decir eso. Pero eso lo dicen, claro, porque Soria levantó no sé qué bandera en Las Palmas y entonces para callar a Soria acabaron confesando que a Tenerife se le estaba maltratando, ¿no? Entonces yo intenté decir, hombre, por favor, no me maltrate, ¿no? Yo creo que tengo derecho a decir que no me maltrate. Entonces, claro, Ricardo Melchor salió detrás corriendo a decir algo parecido. Es volver a lo que antes decía, ¿no? Es la falta de que el Cabildo asuma ese papel de voz política de la isla de Tenerife, ¿no? De decir, mire, tráteme como a todo el mundo, tráteme bien o tan bien como a los demás, pero no peor que a los demás. Oiga, y usted preside el Grupo Socialista del Cabildo, el grupo opositor. ¿El grupo se siente suficientemente considerado por el equipo gobernante? Bueno, yo creo que en general el equipo gobernante se da cuenta que enfrente tiene un grupo que básicamente es mejor que el grupo gobernante.
no lo digo por mí, que soy el presidente del grupo, yo creo que nuestro grupo está formado por 10 personas, por mí y por 9 más, ¿no? Pues las otras 9, creo sinceramente, que forman un equipo muy sólido, preparado, con ideas claras, que no son funcionarios de alto nivel, son políticos, son personas que tienen una idea de la isla, una idea muy equilibrada de la isla, además. Es decir, que yo además he procurado insistirles mucho a mis compañeros en esa necesidad de que tienen que hacer un esfuerzo por no pensar solo en su municipio, sino que tienen que pensar en toda la isla. Y que hay que recorrer la isla, y que hay que conocer la isla. Y que no somos del área metropolitana, ni del norte, ni del sur, que somos de toda la isla. Y yo creo que eso se nota en las intervenciones, y se nota además cuando en los debates el grupo de gobierno se arruga, casi siempre, cuando desde el grupo socialista hay una intervención. Cualquiera que siga los plenos del Cabildo podrá observar cómo desde el grupo socialista hay, en primer lugar, unas posiciones en positivo, ofreciendo ideas, lanzando ideas en positivo para defensa de la isla, para el bienestar de los tinerfeños, y por el otro lado lo que hay es casi la burocratización, hay como si fueran altos funcionarios, ¿no? Y falta de ideas, falta de ilusión, incluso, por el gobierno de la isla. ¿Están arrebostados en el poder? Sí, se han ido convirtiendo en funcionarios de alto nivel, ¿no? Digo de alto nivel no por el nivel de ellos, que por supuesto a nivel personal es un nivel muy alto, ¿no? Sino por el sueldo. El nivel, los funcionarios de alto nivel son el secretario, el interventor, los jefes de servicio. Claro que son personas que han pasado una oposición, que tienen una cualificación profesional, ¿no? Se supone que los políticos son otra cosa, o los consejeros, ¿no? También aquí se da pues, la peculiaridad de que hay un pacto entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Sí, iba prácticamente yo a plantearle esto. Es decir, si usted no cree que existe cierta esquizofrenia en que Coalición Canaria y el Partido Popular continúen cogobernando la corporación, y el Partido Socialista no haya tenido entrada, por un lado, ni siquiera en el último año, por un lado, mientras que su fuerza política, la suya, la socialista, apoya a Coalición Canaria en el Parlamento, donde el Partido Popular combate sin cuartel, ¿no? Sí. A la Coalición Canaria, al igual que en el gobierno, claro. Ya no son... Ahí no hay una esquizofrenia, ¿o no? Vamos a ver, no es cierto que el Partido Socialista apoya a Coalición Canaria en el Parlamento. Sí. Eso no. Bueno, ese Cirón, pacto, ¿no? Perdón un momento, ese pacto no escrito de apoyo al gobierno, en temas puntuales, en temas puntuales, etcétera. Sí, hemos dicho que en los grandes temas estamos dispuestos a sentarnos a hablar, por ejemplo, el tema del estatuto. ¿Apoyar? No, apoyar no, llegar a un acuerdo. No, apoyar no es que nosotros... Pero ustedes siempre han estado dispuestos a llegar a un acuerdo, siempre. Sí, pero sobre todo en los grandes temas, y ahora más que nunca. O sea, queremos llegar a un acuerdo en el tema del estatuto, y ponemos una condición fundamental, hay que cambiar el sistema electoral, ¿no? Esto así no puede continuar. Claro. En segundo lugar, hemos hablado de la posibilidad de que nos gustaría poder aprobar el presupuesto de la Comunidad Autónoma, que es posiblemente el acto político más importante. Sin duda. Pero hemos dicho, hace falta una política social más intensa y que no sea una frase. Y para que no sea una frase, Juan Carlos Alemán, yo creo que muy brillantemente ha dicho que haya libros gratuitos en Canarias para los escolares. Eso es un gesto de política social. Queremos eso. Si tenemos eso, podemos hablar de votar por parte de los socialistas el presupuesto. Si no, no. O sea, gratis no. Nuestro voto tiene que ser a cambio de algo beneficioso para los canarios. Si existe eso, adelante. ¿Qué ocurre en el Cabildo de Tenerife? Pues que sin ninguna necesidad, porque Coalición Canaria tiene mayoría absoluta, en el Parlamento de Canarias, no. Coalición Canaria no tiene mayoría absoluta, pues hay un pacto que sigue adelante entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Pues porque Coalición Canaria en el Cabildo es muy de derecha. Es que usan al Partido Popular en el Cabildo para atacar al Partido Socialista. Le han puesto un sueldo allí a un par de consejeros y eso sirve para atacar al Partido Socialista. Entonces Ricardo Melchor no hace ese papel de malo, ¿verdad?, de estar atacando al Partido Socialista él directamente, sino le paga a un consejero del Partido Popular pues para que se meta con nosotros, ¿no? Este hombre acepta ese papel, el otro le paga, tal, y es así, porque es de esas cosas como que aumenta el gasto público sin necesidad. Por ejemplo, en cultura, hay un consejero de cultura
solo había un consejero de Cultura hasta hace un par de meses. Ahora hay un consejero de Cultura y un director insular de Cultura. O sea, hay un nuevo sueldo, pero no lo entiendo, ¿no? O sea, si antes ese trabajo lo hacía una persona, ¿cómo es que ese trabajo ahora lo hacen 2 personas? ¿Y por qué y para qué? Nosotros hubo un momento donde llegamos a decir que hacía falta un director insular de Cultura, porque es que el consejero pues no ha hecho una labor lo suficientemente correcta. Que lo cambien. Claro, cuando nosotros decíamos, mire, hace falta un director insular de Cultura, es decir, si el consejero no puede con el tema de la cultura, pongan ustedes a otra persona. Claro. Ahora, 2 personas, en lugar de una, 2, es decir, que lo que antes lo hacía una persona, ahora 2, hombre, así no, me parece, es decir, eso da la impresión de que es un gasto especial, extraordinario, cosa que el Cabildo, por cierto, es muy partidario, ¿no?, de hacer gastos raros, gastarse el dinero de una forma un poco extraña, ¿no? Y luego no hay dinero para otras cosas. Pero, por ejemplo, hablando con cualquier alcalde de cualquier partido en la isla de Tenerife, todos se quejan de lo mismo, ¿no? Es que el Cabildo no tiene dinero para hacer ciertas cosas, claro. ¿Se lo va a gastar en el tranvía? Sí, ese es un tema, sí, se lo gasta en el tranvía. El tranvía nos va a costar 40.000 millones de pesetas, es la obra más importante económicamente que se ha hecho en la isla, ¿no? Un montón de dinero, pues no sé para qué, para sustituir la guagua desde Santa Cruz a la laguna, ¿no? Y yo, que nunca he estado en contra del tranvía, nunca hemos atacado el tranvía, hemos dicho siempre el tranvía, bueno, no es nuestro proyecto, pero bueno, Coalición Canaria ganó las elecciones, tiene derecho, digamos, a realizar sus proyectos. Le habíamos pedido a cambio, para no poner pegas, para decir adelante con el tranvía, le habíamos dicho, hombre, yo digo adelante con el tranvía si usted se toma en serio la guagua, ¿no? Nos tomamos en serio la guagua de una vez, que en esta isla haya un servicio de guaguas como Dios manda. ¿Qué es lo que tenemos? Como funciona en media Europa, y que aquí no tenemos todavía, efectivamente, y tanto dinero para el tranvía, pues tanto dinero para la guagua. Están haciendo desde hace un montón de meses, y ya lleva un montón de meses de retraso, la entrada de Santa Cruz, un carril guagua, ¿no? Un carril que es exclusivo para la guagua. Lleva ya no sé cuántos meses de retraso. El tranvía yo creo que no lleva ni un mes de retraso, ¿no? O sea, ese interés tan grande que ponen en el tranvía, deberían ponerlo también en la guagua. O que haya más carriles guaguas, ¿no? Por ejemplo, ahora se está ampliando la autopista que va de Santa Cruz hasta Güímar, ese tramo de autopista. Vamos a pasar de 4 carriles a 6 carriles. Bueno, pues nosotros vamos a defender que un carril de ida y un carril de vuelta esté dedicado exclusivamente a las guaguas y lo que se llaman vehículos de alta ocupación. O sea, que si un vehículo va con 2 o más personas, pueda ir por ese carril. Pero que si un vehículo va con una persona, no puede usar ese carril. Yo creo que eso es una definición de política de transporte. Claro. Es que hay que mojarse, ¿no? Es que no puede ser todo bien. Antes lo decía, hay que tener prioridades, ¿no? Hay una prioridad por el transporte público, claro, lo apoyemos. Establecer prioridades. Oiga, bueno, en todo caso, los acuerdos de legislatura, sí que hay acuerdos de legislatura en Madrid, de apoyo de Coalición Canaria al Grupo Socialista, y en el Parlamento Autónomo no han dulcificado ni aminoran en algún grado el quehacer de ustedes opositores en el Cabildo, ¿no? Claro que no, pero tampoco nuestra oposición en el Cabildo me parece que sea una oposición agresiva o beligerante, o sea, por parte nuestra. No se van al monte, vamos. No, hombre, por el contrario, estamos intentando, insisto, hacer propuestas muy en positivo. Hombre, tenemos que intentar criticar, en fin, del mejor modo posible. Sí, para eso están. Claro, lo que creemos que no está bien, ¿no? O sea, yo no puedo permanecer en silencio, ver que el Cabildo cada vez pinta menos en la política de Tenerife. Es que va en contra mía, me voy a mi casa, ¿no? Esto ya no es un problema de partido, es casi un problema personal de Antonio Martinón. Para mí los cabildos es una cosa muy importante que tenemos en Canarias, es la institución que era necesaria en Canarias, y así lo entendió el legislador el año 12 del siglo pasado, y yo no puedo aceptar en silencio que Coalición Canaria destroce el Cabildo de Tenerife, ¿no? No lo puedo aceptar, o no puedo aceptar que Coalición Canaria maltrate a la isla de Tenerife. O que la sanidad en la isla de Tenerife sea un desastre. No lo puedo permanecer en silencio y lo tengo que criticar. Pero al mismo tiempo que lo critico intento decir qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, nosotros decíamos en el hospital universitario que el Cabildo es responsable del hospital universitario, no podemos olvidarlo, ¿eh? O sea, Ricardo Melchor es responsable de la mitad de la gestión
del hospital universitario. La otra mitad, la comunidad autónoma, el La otra Servicio mitad es Canario de Adán Salud, Martín, sí. Servicio Canario de Sí. Salud. O sea que entre Adán Martín y Ricardo Melchor, entre los dos, están gestionando el hospital universitario, ¿no? Los dos de Coalición Canaria, por cierto. Sí, sí. ¿No? Bueno, pues, esa gestión del hospital universitario hemos ofrecido alguna fórmula de mejora, ¿no? En primer lugar, estableciendo un debate en el seno de la comunidad hospitalaria. Yo creo que una de las principales quejas que tienen los que trabajan en el hospital, médicos, ATS, auxiliares, administrativos, es que se escucha poco a los que trabajan allí. Yo fui presidente de ese hospital durante 2 años y yo creo que cualquier organismo tan complicado como un hospital, muy complejo, necesita escuchar a los trabajadores. La responsabilidad es de quien es y la decisión la toma el que la tiene que tomar. Pero escuchar a los que los que trabajan se sientan partícipes de la gestión, yo creo que es fundamental. Porque hay muchos centros de decisión distintos. Sin duda. Cuando un médico está en un quirófano, ese médico nadie le puede dar órdenes de qué es lo que tiene que hacer, o cuando está pasando una consulta, ¿no? Oiga, y en la reivindicación que usted planteaba antes de los hospitales completos, completos, Completos. en el norte y en el sur de Completo. Tenerife, ustedes, dentro de su partido, además de posicionarse en el Cabildo, están incluyendo lo suficiente para que desde el Parlamento, ¿no?, ese propio partido suyo, Sí, sí. y más ahora, en esta situación actual, Sí, sí. exija y presione a Coalición Canaria para que eso sea así. Yo le voy a pedir a Juan Carlos Alemán que lo haga, sí. Y él tendrá que valorar la posibilidad de que sí o que no, porque yo entiendo que estamos hablando de 2 planos distintos, ¿no? Sí. La sanidad en la isla de Tenerife y la política regional, donde hay 7 islas, donde hay 7 necesidades, y por tanto yo tampoco puedo condicionar lo que mis compañeros en el Parlamento van a hacer, pero sí que forman parte. influirles. De todas formas, si mis compañeros en el Parlamento han sido los principales defensores de esto que yo estoy diciendo de los hospitales, mediante una proposición no de ley que se presentó en el Parlamento, si han sido los abanderados principales de la idea. O sea que esto no es cuestión de falta de voluntad política o de que ellos crean o no crean. Ya. No. Pero ahora, aparte de los libros de texto, que está muy bien, y que hay comunidades autónomas donde ya desde hace años se viene dispensando, en la de Canarias estamos, con la excepción de alguna isla como La Gomera, etcétera, etcétera, donde las corporaciones se han hecho cargo de esos gastos de trabajo, por cierto, y algunos municipios también, algunos municipios. Hay comunidades autónomas, o sea, la de Canarias es de las pocas que todavía no se facilita eso para una enseñanza constitucionalmente gratuita. Claro. Bien, pero aparte de los libros de texto, que es importantísimo, y el material escolar, de paso también podrían plantear para los presupuestos Sí, lo de los hospitales. Que estoy de acuerdo. Especialmente ahora que la sanidad canaria tiene una financiación extra de más de 100 millones de euros, ¿no? Y que por lo tanto aquella idea de es que es caro, ¿no? O que no hay dinero, en fin, porque para unas cosas hay dinero y para otras no, evidentemente, ¿no? O hay dinero para la sanidad privada y no hay dinero para la sanidad pública. Bueno, pues yo creo que ahora ya ese tipo de pretextos ya no existen, porque ahora hay un suplemento económico muy importante, ¿no? Esta es una oportunidad histórica que tenemos, efectivamente. Don Antonio, vamos a ver, vamos a pasar, si le parece, a una de sus iniciativas, de su grupo, suya, digamos, más relevantes y últimas. Esa de la aspiración a que Tenerife sea capital europea de la cultura en 2016. Bien, me corrige para hacer un pequeño planteamiento y ya después usted nos explica, ¿no? Nos explica a todos, porque nos va a venir muy bien esta iniciativa, o sea, que explique usted el trasfondo y las realidades de esta iniciativa. Bien, las instituciones europeas, tenemos que recordarles a todos ustedes, pues han decidido que ese año, ese 2016, en España y en Polonia, pues haya 2 ciudades que sean capitales europeas de la cultura. Las candidaturas para lograr eso pues deben presentarse, me parece que no más tarde del año 2011. Sí. Bueno, y ya han expresado pues que aspiran a esa capitalidad europea de la cultura ciudades como Cáceres, como Málaga, como Segovia, Tarragona y Córdoba, me parece. Efectivamente. Bien. Además, lo primero de todo que quería preguntarle es si además de las ciudades cabe la posibilidad de que, como ustedes proponen, sea una isla, que en este caso sería Tenerife.
cabe esa posibilidad, porque claro, está más bien dirigido a ciudades, ¿no? Parece que sí, que es posible. Pero si no fuera posible, el proyecto que Tenerife tiene que presentar es prácticamente idéntico. Es decir, si al final nosotros tenemos que decidir, nosotros es todos los tinerfeños, tenemos que decidir que una ciudad de Tenerife sea la candidata y no la isla, el proyecto va a ser el mismo, porque la propia Unión Europea habla de la posibilidad de que cuando se presente un candidato, la región circundante se comprometa con el proyecto. O sea que se trataría de hacer el mismo proyecto, un proyecto donde esté involucrada toda la isla. Porque yo creo que esa es la gran fuerza que tenemos. Bien, ¿no? movilizar a toda la isla para conseguir esa sede. Bien, el objetivo comunitario, con esto de la capitalidad europea de la cultura, pues es el de resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas, primera gran parte, así como el conocimiento mutuo, un mejor conocimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión, ¿no? Me parece que ese es el fundamento del objetivo. El objetivo sí, de que haya una capital. El objetivo, ¿para qué se quiere la capitalidad? Exacto. Esas dos capitalidades, en Polonia y en España. Pues para esto. O sea, no se trata de hacer una exhibición, digamos, más o menos de ostentaciones superficiales, sino el objetivo es este doble objetivo, yo diría, este doble gran objetivo. Bien, ¿en qué puntos, en qué 3 puntos básicos, creo que son 3, en los que ustedes apoyan la conveniencia, no solo la posibilidad, sino la conveniencia de que Tenerife sea candidata y que consiga esa capitalidad? Sí. Nosotros hablamos incluso hasta de la necesidad de que Tenerife sea candidata, porque hay una... Vamos a ver, por un lado, nosotros creemos que la cultura es muy importante para cualquier sociedad. No. Y por tanto es importante para la isla de Tenerife mejorar la cultura, más que mejorar yo diría, situar la cultura como una prioridad de la política en la isla de Tenerife. Que sea algo prioritario, no que sea algo colateral, algo de segundo orden, menos importante, no, que la cultura tiene que ser una cosa muy importante en la isla de Tenerife. Esto nos ayudaría a conseguirlo. El ser candidato, no ya conseguir la capitalidad, sino incluso ser candidato, nos va a ayudar a que la cultura sea algo importante en la política de la isla de Tenerife. En segundo lugar, desde el punto de vista económico para la isla. La principal actividad económica es el turismo, y un turismo que hoy es principalmente un turismo de sol y de playa. Eso no se aguanta. Ese tipo de turismo cada vez va a tener más dificultades. Entonces, una forma de mejorar nuestra oferta turística es tener un turismo con una componente cultural. No estoy diciendo que no sea de sol y de playa, seguirá siendo de sol y de playa. Pero cuando además, un nórdico viene aquí el mes de enero, viene por el sol y la playa. Sin duda. Pero va a haber complementado ese sol y playa con un turismo cultural, con una oferta cultural. Y en tercer lugar, para mí muy importante, probablemente más importante que las 2 cosas anteriores, es un aspecto político. Este proyecto sirve para unir la isla de Tenerife. Yo creo que la isla de Tenerife es una isla rota, es una isla donde hablamos demasiado del norte, del sur y del área metropolitana, y hablamos poco de la isla en su conjunto. Porque se ha ido produciendo un sentimiento, en mi opinión muy peligroso, más quizás en el sur que en el norte de la isla, de abandono, ¿no? El gobierno de Canarias y el Cabildo no se ocupan de nosotros. Claro, lo ven en los hospitales, por ejemplo. Claro. O sea, dicen, pero es que en el área metropolitana hay 2 hospitales magníficos y aquí en el sur no tenemos ningún hospital público, ¿no? Lo que tenemos es un hospital privado. El otro día cayeron 4 gotas y estuvo cortada la autopista del sur horas y horas, porque no se ha hecho la obra que hay que hacer para arreglar el problema que hay cuando llueven. Y podría seguir poniendo ejemplos. Yo he visto barracones como centros escolares en el sur de la isla. Eso no lo he visto en ningún otro sitio de la isla, ¿no? El ciudadano tinerfeño del sur va adquiriendo una sensación de que no se le trata igual que al resto de la isla. Y del norte no hablemos, el norte está... ¿El norte se siente desamparado? Sí, hay un sentimiento de trato desigual. Ellos han visto cómo en el área metropolitana se ha ido acumulando unas infraestructuras culturales muy costosas, no diré muy buenas, pero en fin, muy costosas, y no lo ven algo similar en el sur de la isla. Estamos viendo cómo el norte de la isla languidece, porque el Puerto de Las Cruz, como destino turístico, languidece.
Claro, falta algo que una a la isla. Yo creo que eso es fundamental. Que nos una a todos, de verdad, ¿no? A los empresarios, a los trabajadores, a los funcionarios, a las amas de casa. Falta un proyecto colectivo. Este puede ser un proyecto maravilloso. Algo, digamos, ilusionante, algo como catalizador para moverse. Bien, vamos con Tenerife, Capital Europea de la Cultura, el proyecto 2016. Nosotros somos un escenario óptimo que resalte suficientemente el acervo cultural europeo. ¿A partir de qué elementos, digamos, de digna exhibición y probada capacidad de proyecciones internacionales, por otra parte? Sí. Nosotros tenemos una cultura europea peculiar. Yo creo que nosotros podemos aportar como algo propio, específico y que no podrán hacer el resto de las ciudades o territorios de la península, con la misma fuerza que nosotros, la conexión americana. Nuestra cultura es el resultado de un complejo mestizaje donde han participado pueblos africanos, europeos y americanos. Y durante 500 años hemos tenido una relación estrecha, intensa con América. Esa componente americana de nuestra cultura yo creo que es muy importante. No digo que en la península no haya sitios, que los hay sin duda, ¿no?, que han tenido también una relación con América. Yo creo que con menos intensidad que nosotros, o sea, que la componente americana de nuestra cultura es mayor que la componente americana de las culturas de los lugares de la península, y que por lo tanto tenemos una cultura peculiar, pero peculiar también desde el punto de vista europeo, ¿no? O sea, nosotros participamos, sobre todo en la isla de Tenerife, ¿no?, de la Ilustración, que vino de Francia con mucha intensidad. Nosotros hemos aportado personajes como Viera y Clavijo, que quizás no esté suficientemente reconocido a nivel nacional español, pero fue una persona que hizo una historia de Canarias que los expertos en historia reconocen como un salto espectacular en la forma de hacer historia en la época de la Ilustración, a finales del 18, principios del 19. Tenemos una figura gigantesca que es Agustín de Betancourt, que es un tinerfeño que conocemos mal, los propios tinerfeños. Poco y mal. Sí. Agustín de Betancourt fue un ingeniero, fue el fundador de las escuelas de ingenieros en España, fue uno de los innovadores y de los modernizadores de la ingeniería en Europa. Estuvo en Rusia y fue el principal ingeniero de la corte rusa. Podemos exhibir personajes como José de Clavijo o Agustín de Betancourt con una dimensión europea indiscutible, ¿no? Tenerife fue un lugar de destino de los viajes científicos de las instituciones científicas europeas hacia América, que hacían escala en Tenerife, sobre todo atraídos por el Teide, que produjo una fascinación terrible, ¿no?, en todo. Se llegó a decir que el Teide era la montaña más alta del mundo, se decía en muchos lugares europeos. No era fácil calcular la altura del Teide, había expediciones para calcular la altura del Teide, ¿no? Y si nos movemos un poquito más, pues podemos hablar de la época del surrealismo. Hasta el surrealismo, sí. Sí. Pues aquí hemos tenido pintores de primera, ¿no?, como Oscar Domínguez, literatos de primera, como Pedro García Cabrera, que estamos celebrando su centenario, y que tengo la impresión de que no se ha logrado un reconocimiento nacional de la figura de Pedro García Cabrera. Es de esas cosas que yo tengo la sensación de que a veces no lo hacemos bien, ¿no?, los propios tinerfeños. O sea, como que no sabemos defender bien las cosas muy valiosas que nosotros tenemos. Sí, reconocimiento nacional de don Pedro García Cabrera, que además apuntó en su momento, alguien hubo que modestamente apuntó esa proyección nacional, reivindicar esa proyección nacional, pero claro, pues hay que hacerlo desde aquí. Y moviendo tal, pero parece ser que no ha habido mucho entusiasmo. Bien, vamos con el proyecto Tenerife, Capital Europea de la Cultura 2016. Cuenta la isla, cuenta Tenerife con posibilidades efectivas, digamos, pues para hacer confluir, por lo menos para amorosar el mutuo conocimiento de los conciudadanos tan diferentes, de una vieja Europa, digamos, instalada en el siglo XXI. ¿Qué posibilidades?
Yo creo que tenemos posibilidades. Vamos a ver. Antes decía, podemos exhibir una cultura peculiar. En segundo lugar, yo creo que Tenerife es un lugar de encuentro de cultura. Yo creo que eso lo hemos vivido a lo largo de la historia. Aquí han venido personas de toda Europa y han sabido convivir. Ha sido un lugar de encuentro en términos históricos. Hoy lo es con el turismo. Y yo creo que eso podemos exhibir. Y en segundo lugar, tenemos una buena infraestructura turística, que hay que mejorar, pero tenemos ya una buena infraestructura turística. Y yo creo que de aquí al año 2016 podemos conseguir una buena infraestructura cultural. Hace falta una buena infraestructura cultural repartida por toda la isla. Repartida por toda la isla, sí. Sí, sí. Sí, perdón. Tenemos tiempo. Faltan 11 años para completar nuestra estructura cultural. Y tenemos algo que yo creo que es muy valioso, porque claro, ser capital europea de la cultura es para que aquí vengan europeos a participar de esos actos que podemos hacer, de esas actividades que podemos desarrollar aquí. Que no es para exhibir nuestra cultura canaria solo, ¿no? Habrá que hacerlo, habrá que dar a conocer nuestra cultura, pero sobre todo tenemos que ser capaces de dar a conocer a toda Europa la cultura de toda Europa. Si aquí viene un italiano, no es para que conozca la cultura de Tenerife, también es, digo también, para que conozca la cultura británica, la cultura sueca, la cultura de toda Europa. Y para eso tenemos que hacer un proyecto. Esto se parece mucho a las Olimpiadas, ¿no? Los aficionados al deporte yo creo que me van a entender bien. En las Olimpiadas, las ciudades candidatas tienen que presentar un proyecto. Y al final se decide, se opta por el mejor proyecto. Bueno, por el mejor proyecto con algunas influencias políticas, pero por el mejor proyecto. Pues aquí pasa algo parecido. Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer el mejor proyecto y nos quedan 5 años, 6 años para eso. Tenemos que ser capaces en 5 o 6 años de hacer el mejor proyecto. Y tenemos que dedicarnos a esto, muy en serio. Antes decía, podemos exhibir algo que ningún lugar de la península puede exhibir. Y es que aquí tenemos turismo 12 meses al año. Esto es una peculiaridad que muchos canarios no conocen. En la península el turismo dura 6 meses. O sea, nadie va a Córdoba el mes de enero a ver un concierto, a oír un concierto. En Canarias sí. En Canarias tenemos turismo del 1 de enero al 31 de diciembre. Eso, por lo tanto, convierte a Tenerife en una capitalidad de 12 meses, una capitalidad de todo el año, no solo de 6 meses. Porque claro, es fundamental para que vengan la gente de Europa a la actividad cultural de Tenerife, el que tengan a dónde venir, que tengan dónde quedarse. Eso se consigue con un turismo de 12 meses, que durante los 12 meses tenemos nuestros hoteles abiertos. Yo creo que esa es una gran posibilidad, además, insisto, desde el punto de vista turístico, una gran oportunidad para la isla, de dar un salto. Claro. ¿Qué beneficios, aparte de los que ha citado, puede citar, decir, qué beneficios, digamos, qué otros beneficios más descollantes le reportaría a Tenerife el ejercer esa capitalidad cultural europea dentro de 11 años, ¿no? Antes decía, y desde el punto de vista político, insisto, es muy importante, que es la unidad de la isla, pero también es importante desde el punto de vista cultural. Yo creo que tenemos que aprovechar esta ocasión para dar el salto cultural. Ayer me decía alguien, hombre, es que el salto cultural va ligado al salto educativo, ¿no? Que si no mejoramos la educación, pues el salto cultural no tiene una base sólida, porque eso acabará cayéndose, ¿no? Y es verdad. Estoy totalmente de acuerdo con esa idea. Si no tenemos una buena educación, de nada va a servir tener una gran actividad cultural o una importante vida cultural en la isla de Tenerife. Yo confío en que el tema educativo mejore mucho en los próximos 11 años. Los niños que ahora están empezando la primaria, el año 2016, van a estar casi entrando ya en la universidad. Claro, una educación y por tanto una cultura bien participada en todos los niveles sociales. Tenemos unas magníficas instalaciones turísticas, no tenemos unas infraestructuras culturales dignas, en algunos casos, sí, ni dignas ni indignas, en absoluto. No hay. Y sobre todo, igual que tampoco todavía se logra compartir el reparto de la riqueza que se genera, riqueza económica, que se genera en la isla, tampoco la extensión, la participación en el bien de la cultura llega a todos los ciudadanos por igual, ni muchísimo menos.
Es un reto importante, ¿eh? Un reto fundamental. Un Ese reto es el fundamental. reto, además, que para una persona de izquierdas, para un partido socialista, es su principal reto, ¿no? Claro, Yo creo que la cultura ayuda a la igualdad y a la justicia, ¿no? No es una cosa que yo vea aislada y separada. Una sociedad más culta, si esa cultura llega a todos, es una sociedad más justa, más igualitaria. Por eso el acento que estamos poniendo en que tiene que ser toda laica. o sea, eso es lo que iba a plantear a Laura. Si ustedes esperan pues esa indestructible unidad y ese duro esfuerzo conjunto de los ciudadanos y de las instituciones, de todos, de las instituciones propias, de los ciudadanos propios, de los vecinos y de los estatales, del conjunto del Estado, para conseguir esa designación. Bueno, de los vecinos, es decir, del gobierno de Canarias, yo espero que sí. Yo espero que el gobierno de Canarias se vuelque en esta idea, ¿no? Y espero que el Cabildo se vuelque en esta idea, si no, esto no sale. Pero al mismo tiempo que digo eso, espero que la sociedad se vuelque en esta idea. Sí, sí. Porque por ejemplo, si las sociedades culturales, el Ateneo de La Laguna, la Económica, el Instituto de Estudios Canarios, el Instituto de Estudios Hispánicos del Puerto de la Cruz, el Círculo de Bellas Artes en Santa Cruz, el Círculo de Amistad, el Casino, etcétera, si esas instituciones no se comprometen, si la universidad no se compromete, corremos el riesgo de que esto acabe siendo una cosa del Cabildo, y mal asunto. Me da miedo que la cultura esté en manos de las instituciones, ¿no? Yo creo más en una cultura que surge directamente de la sociedad y que no esté tutelada por los poderes públicos, aunque sí está ayudada por los poderes públicos, pero que no esté tutelada por los poderes públicos. Yo creo que eso es fundamental. Del Estado no creo que nos pueda ayudar mucho, porque es que hay otros territorios que pelean, ¿no? Al final también habrá un pulso de influencia ahí. Yo espero que el gobierno nacional pinte poco en esto. Yo creo que nosotros tenemos que convencer a un comité de sabios europeos que se va a nombrar. Sí, pero que propone es el gobierno del Estado, ¿no? No. Son Deciden propuestas las instituciones directas. europeas. Deciden, Bueno, pues y deciden las instituciones europeas Sí. oyendo a un comité de sabios. Ya. A quien tenemos que convencer es a un comité de sabios, que yo espero que ese comité de sabios sea suficientemente Sabio. imparcial, sabio por lo tanto, lleno de sabiduría, para apreciar que nuestro proyecto, si somos capaces de hacerlo, yo espero que sí. O sea, vamos a ver, yo de verdad que lo hago con modestia, ¿no? O sea, sin soberbia, porque yo creo que no somos mejor que nadie, ¿no? Pero no somos peor que nadie. O sea, yo creo que esto hay que hacerlo sin soberbia, pero sin complejos, ¿no? Complejos no. Yo creo que no hay enemigo pequeño, que Córdoba pues, es un enemigo, un adversario en este caso, al que hay que tener respeto, pero también a Tarragona, a Málaga, a Segovia, a Cáceres. Claro. Pero sin complejos. Ellos son importantes, pero nosotros no somos menos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos mucha fuerza que podemos exhibir. Oye, ¿y qué puede usted comentar? Los otros días, a raíz de la rueda de prensa que ustedes convocaron y realizaron con los medios informativos para dar en primicia este proyecto, abanderar este proyecto y lanzarlo, cuestión que también van a hacer durante esta semana que está transcurriendo en el Ateneo, me parece, ¿no? Sí, vamos a hacer un esfuerzo por toda la isla. Vamos a empezar se va a empezar bien. El presidente Ricardo Melchor parece que comentó o que declaró públicamente de que ya él o su grupo estaba trabajando en esta idea desde hacía meses, ¿no? ¿Esto qué ha sido? ¿Que ustedes se enteraron y decidieron acelerarla o no? Ricardo Melchor dijo eso, sí, que parece que ellos ya lo habían pensado. Bermúdez ha dicho hace poco que lo estaban pensando desde el año 97, o sea que era algo más que un par de meses, ¿no? Y yo qué voy a decir, pues bien, pues será verdad, yo qué sé, pues si ellos lo dicen. Hemos pedido de todas formas el expediente oficialmente, ¿no? Pues si hay un expediente queremos conocerlo. Pero yo creo que es la respuesta a pues no sé, a algo, a una propuesta que hemos hecho los socialistas y que ellos intentan como que no sea tan de los socialistas. Y en parte hacen bien en que no sea una cosa de los socialistas, porque además los socialistas no queremos que sea de los socialistas, ¿no? Pero aquí hay dos fases. Hay una fase de pensamiento. Nosotros ya lo habíamos propuesto en la campaña electoral, hablamos de esta posibilidad en la campaña electoral. Y por lo tanto, el hecho del pensamiento, pues también nosotros lo hemos pensado. Y además del pensamiento, nosotros hemos hecho una propuesta.
ellos lo han pensado, pero no han hecho ninguna propuesta. Pero si no pasa nada, pero si es lógico que ellos no hagan la propuesta. Ellos, yo creo que tampoco creen mucho en esto del mundo de la cultura, y confío que a partir de ahora crean más en el mundo de la cultura, en lo bueno que es la cultura para una sociedad. Y lo que espero es que ahora seamos capaces de caminar juntos de verdad, ¿no? O sea, que en este proyecto hay que involucrar, insisto, a la sociedad. Las tres fuerzas políticas del Cabildo deben implicarse a fondo en este tema y empezar a trabajar ya. Yo creo que antes de fin de año tenemos que tener un bosquejo de cómo vamos a funcionar. Yo creo que hace falta que un grupo de personas se dediquen plenamente a esta idea. Quizás un poco más adelante lleguemos a la conclusión de que es necesario constituir una nueva sociedad en el seno del Cabildo para que gestione todo lo que haya que gestionar. De modo que en el año 2011, que ya falta 5 años, 6 años, Tenerife puede presentar un gran proyecto. Yo creo que ese es el objetivo y unido a la sociedad. La verdad es que va a ser un poco complicado. A mí me parece un proceso muy apasionante porque, por un lado, no podemos hacer público todo. Todas las ideas no las podemos hacer públicas porque hay competidores. Se las pisan. Claro, hay competidores. Se las copian. Y tenemos que conseguir al mismo tiempo que la sociedad participe en esto, ¿no? Claro. O sea, a mí me gustaría saber lo que piensa pues, el Casino de Santa Cruz sobre este asunto, qué ideas se le ocurren, que seguro yo ya empiezo a recibir ideas de gente, ¿no? Porque claro, empezamos a pensar todos, a darle vueltas a la cabeza, qué podríamos hacer, qué es lo que falta, qué no tenemos y deberíamos tener. Y empiezan a surgir multitud de ideas, ¿no? Por ejemplo, un instituto latinoamericano aquí en Tenerife, ¿no? Pues claro, parece que es fundamental, ¿no? Claro. Si de verdad queremos alardear de tener una cultura con una altísima componente americana, de que aquí de verdad haya un instituto latinoamericano. Yo creo que en la universidad, para un estudio especial con América. Don Antonio, yo tenía en el tintero unas cuestiones más, pero se nos ha ido el tiempo, fíjese usted. Lamentablemente. Sí quería estar. Este proyecto no se tratará de un simple exponente de campaña electoral para los próximos comicios. Faltan 2 años para la próxima campaña. Sí, bueno, ya, mire, el año que viene ya preelectoral. Sí, pero vamos a ver, nosotros, bueno, por parte nuestra, ¿no? O sea, vamos a ver, resumo la historia por parte nuestra. En la campaña electoral pasada, en el año 2003, hablamos de esta posibilidad, ¿no? Por parte nuestra una idea todavía muy verde, muy inmadura. Hemos estado 2 años dándole vueltas al asunto, sí, no, sí, no. Hemos estado deshojando la margarita porque lo veíamos como un proyecto muy ambicioso, muy importante, y por otro a veces dudábamos de que fuéramos capaces de mover a la isla, ¿no? Y finalmente, ya en los 2 últimos meses, decidimos que sí, por una razón política, la necesidad de unir a la isla de Tenerife. Eso ha sido lo que más nos ha decidido a lanzarnos definitivamente al asunto, y hemos estado 2 meses pues ya perfilando detalles, haciendo un documento, lanzándonos. Ese objetivo vale la pena, se consiga o no la designación, pero sí para aspirar a ella. Bien, una última cuestión. El profesor Antonio Martinón, como ustedes muy bien saben, pues es catedrático universitario de matemáticas. Es un erudito de las ciencias exactas. Eso quiere decir que tiene los pies en el suelo. Y al mismo tiempo, teniendo los pies en el suelo, pues amplísimos horizontes universales, ¿no? Que además comparte pues con un equipo en el cual está don Luis Balbuena y otros compañeros y discípulos, bueno, pues para ese mundo de las matemáticas aquí y en América, por cierto. Bien, estando usted en esas, digamos, en esas ilusiones, y dejando aparte el proyecto que hemos comentado, que es ilusionante, sin duda, y necesario, indispensable, ¿no? Para esa unidad de la isla, para esa conjunción de la isla. Al hilo de otros episodios que suceden en la política, y ¿no tiene usted días de aburrimiento y tentaciones de dejar la política activa a veces? Digo, al hilo de otros. Sí, a mí la profesión me gusta mucho. Me llena bastante, ¿no? Y estoy en política, pues supongo porque también me gusta, y también por un compromiso, ¿no? Yo creo que cosas como esta, como lo de la Capital Europea de la Cultura, pues justifican una actividad política, animan, ¿no? a tener la sensación de que uno está contribuyendo a que la sociedad sea mejor. Con Luis Balbuena y otros compañeros, por ejemplo, estamos con una idea que también empata y liga
con lo que decía anteriormente. Hemos lanzado una revista para Iberoamérica y para la península también, para todo el territorio latinoamericano, de una revista de educación matemática, ¿no? Es decir, ahí hay un ámbito que desde Canarias, además, yo creo que estamos impulsando. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias, profesor Antonio Martínez Cejas, consejero del Cabildo, presidente del Grupo Socialista de la Corporación Tinerfeña. Hasta una próxima ocasión y reiterar nuestro agradecimiento por su protagonismo en esta entrevista. Y a todos ustedes, pues desearles, como siempre, lo mejor, que intenten ser felices en la medida de lo posible y que empiecen a pensar o acercarse a esta idea de conseguir que Tenerife sea en el 2016 capital europea de la cultura. Y entre medio y entre tanto, que siga siendo, o que consiga ser capital europea y mundial de una mayor justicia, de un mayor apoyo a los más débiles, a los más necesitados, y también capital mundial para acoger y no rechazar a semejantes que a veces no tienen otro horizonte en la vida que respirar. Muchísimas gracias.